Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 4 de junio del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, de nuestro caminar. Dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que prepare el terreno, que es nuestro corazón, para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11. Y que ustedes y yo seamos humildes para recibir la palabra de Dios y así desechemos todo lo malo de nuestra vida, especialmente en nuestro corazón, y recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva y no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra, como dice en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad, que esté viva, que esté operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos juntos, pidámosle al Espíritu Santo, Santo y Divino Espíritu de Dios. Llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tus dones, para que al alimentarnos de la palabra del Señor, desechemos todo lo malo de nuestra vida, la recibamos con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra, para que perseverando en ella alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 17, del versículo 11 al 19. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos, y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti y digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ello me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Hoy estamos leyendo y meditando el Santo Evangelio según San Juan capítulo 17 del versículo 11 al 19. El Señor nos invita a la unidad para que sean uno, dice, como dice, sean uno como nosotros, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tres divinas personas, un solo Dios. Dios nos llama a la unidad. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Una cabeza, un cuerpo. Colosenses 1:18 dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. No puede haber una cabeza con muchos cuerpos. Es un cuerpo y es una cabeza y un cuerpo.
Dice, cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Lo que estaba escrito de Judas. Pero ahora voy a ti y digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. El Señor quiere que tengamos su alegría, que la tengamos colmada. Bendito sea el Señor. La alegría a ejemplo de Cristo, no a ejemplo del mundo. Es importante esto entender. Ustedes y yo somos cristianos, no somos mundanos. Por eso nosotros siempre hemos de buscar, como dice Efesios 5:18, Efesios 5:17, buscad cuál es la voluntad de Dios, no que es lo que el mundo nos propone. De hecho, Santiago capítulo 4, versículo 4 nos dice, adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que se declare amigo de este mundo se hace enemigo de Dios. O estamos con Dios o con el mundo. No podemos estar mediocremente a medias. Apocalipsis capítulo 3 del versículo 15 al 16 dice, o fríos o calientes, los tibios los vomito. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. ¿A quién odia el mundo? Al quien recibe la palabra de Dios, a quien pone por obra, a quien quiere obedecer, al quien quiere transmitir. Por eso no te extrañes que si tú en tu familia estás queriendo acercarte al Señor y quieres conocer de la palabra de Dios, no falta esa persona, miembro de tu familia mismo, que te pone a hacer burlas, que te pone a hacer, a hablar cosas. Pero es que eso sucede cuando somos discípulos de Jesucristo. Dice San Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 del versículo 3 en adelante, que por Cristo tenemos que sufrir persecuciones. Jesús llegó a decir en Mateo capítulo 5 del versículo 10 al 12, cuando les persigan, cuando les calumnien, cuando hablen mal de ustedes por mi nombre, alégrense porque su recompensa será grande en el cielo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como yo no soy del mundo. Jesús no es del mundo. Y por eso, si ustedes y yo somos cristianos, creemos en Cristo, entonces no debemos buscar lo que el mundo nos propone o nos ofrece. No te pido que los retires del mundo, sino que los libres del maligno. El Señor pide que el Señor nos libre de quién? Del maligno. Primera Pedro 5:8 dice que hay un enemigo, el maligno, que es el diablo, que anda como león rugiente buscando a quién devorar, que hay que resistirle firmes en la fe. Pero, ¿cómo vamos a tener fe si no escuchamos y nos alimentamos de la palabra de Dios? Romanos 10:17 dice, la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Ahí hay que empezar con el carisma, con el primer anuncio, para que ustedes y yo demos un buen testimonio y también transmitamos el nombre de Jesucristo, su doctrina, su palabra, lo que Él nos enseña. Muy importante, importantísimo. No te pido que les retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Y cuando ustedes y yo pertenecemos a Cristo, el maligno no nos puede tocar, dice 1 Juan capítulo 5, versículo 18, cuando ustedes y yo estamos unidos a Jesucristo a través de los sacramentos, en especial el sacramento de la Eucaristía. Y el Lumen Gentium dice en el número 11, que la Eucaristía es el culmen de la vida cristiana. Por eso, cuando amamos a Jesús, no solamente nos contentamos con ir a misa o llegar temprano, sino nos confesamos para estar limpios de pecado, para recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Como dice en Juan 6:56, el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santificaos en la verdad, tu palabra es la verdad. ¿Qué quiere el Señor? Que dice, santificaos en la verdad. Tu palabra es la verdad. O sea que la palabra de Dios nos va santificando. En Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, buscad la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. ¿Y cómo vamos alcanzando día a día la santidad? A través de alimentarnos de la palabra de Dios, de obedecerla, de poner por obra. Siempre nosotros que somos cristianos obedecemos ¿a quién? A Cristo, no a la antigua alianza, a la nueva alianza. Muy importante porque alguien puede abrir la Biblia en cualquier parte de la Biblia y
sale, por ejemplo, Levítico 11, Deuteronomio 14, por decir así, y dicen, ah, pues no hay que comer esto, no hay que comer otro. No, toda la Biblia es palabra de Dios, pero no toda la Biblia es enseñanza cristiana. Ustedes y yo tenemos que hacer lo que enseñó Jesucristo. Muy importante. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Decía Jesús en Juan 8, 31 a 32, ustedes serán mis verdaderos discípulos si permanecen en la verdad, si permanecen en mi palabra. Entonces, y dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. No es, a muchos vienen y dicen, ah, pues tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. No, no estamos hablando aquí de la verdad humana, estamos hablando aquí de la palabra de Dios que nos lleva a la verdad, a la plenitud de la verdad. Juan 14, 6 dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan 17, 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Juan 8, 31 a 32. Ustedes serán verdaderamente mis discípulos si permanecen, si permanecen en mi palabra, conocerán la verdad. O sea, que para conocer la verdad hay que permanecer en la palabra de Jesucristo, que nos lleva hacia la plenitud de la verdad. Para conocer la verdad no es correcto uno agarrar la Biblia y leer y darle su propia interpretación. Malísimo. Segunda de Pedro 1:20 dice que nadie puede interpretar la Biblia por su propia cuenta. Segunda de Pedro 3:16 dice que el que interpreta la Biblia por su propia cuenta hace para su propia perdición. La Biblia se tiene que ser interpretada, la Biblia tiene que ser interpretada por el magisterio de la iglesia. Tenemos que ver, ustedes y yo, con la Biblia en una mano, con el catecismo de la iglesia en otra mano, a ver qué dice la iglesia acerca de esto que estoy leyendo. No es cosa que uno agarra y agarra un texto aislado ahí y no mira el contexto, los textos paralelos, la analogía de la fe, la tradición de la iglesia, el magisterio de la iglesia, nada. Entonces eso está malísimo, muy importantísimo. Algo muy importante para interpretar la Biblia, y con eso terminamos, es uno, mirar el texto; dos, el contexto, que dice antes, que dice después; tres, mirar los textos paralelos, mirar los textos en la Biblia, en las otras cartas, porque la Biblia no es un catecismo que todo está en cierta parte. Hay partes que están en una carta, en otra carta del Nuevo Testamento, y eso hay que uno mirar los textos paralelos, también la analogía de la fe, que es lo que la iglesia ya por 2000 años ha venido creyendo, y qué dice el magisterio de la iglesia conformado por el Papa y los obispos. Entonces llegaremos a nosotros a entender correctamente las escrituras. Muy importantísimo, y a conocer la verdad, la plenitud de la verdad. Como dice en primera de Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Les envío un gran abrazo a cada uno de ustedes, mis hermanos y mis hermanas. Que el Señor les bendiga y les proteja. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de ustedes, de vuestra familia, de vuestras necesidades y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización. Denle me gusta, denle compartir, para que la palabra de Dios llegue a más personas. Como dice en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.